Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes que nos están sintonizando en esta transmisión en vivo. Pues vamos a platicar hoy esta nochecita que está lluviosa aquí en San Rafael. Vamos a platicar sobre las generalidades de la Biblia para las personas que están tomando el curso de Sagradas Escrituras vía plataforma de Facebook, Groups. Pero también para las personas que quieran tomarlo de manera abierta, pues estamos transmitiendo para todos ustedes en esta parte que corresponde al módulo 2, actividad 1. Saludos Javier Catarino, saludos hermanos, buenas y bendecidas noches, saludos Javier. También Francisco Valencia, saludos hermanitos, saludos también a ustedes. Saludo también a Elizabeth Montes, a Vianey Hernández Ramírez, a la maestra José, a todos los hermanos que se están conectando en este momento. Pues vamos a hablar un poquito de las Sagradas Escrituras, de la generalidad que corresponde al módulo 2 para realizar la actividad 1. Y aquí es bien importante esto para nosotros los que tenemos alguna relación con la fe católica, los que somos católicos y los que tenemos aquí pues algo que ver con la fe. María Luisa Garzón, bonita noche prima, muchas gracias por el saludo. Te mando saludos también a ti, saludos a toda la familia. Pues estamos entonces, vamos a empezar a desglosar un poquito sobre las actividades y sobre las tareas que tenemos pendientes para el módulo 2. No sin antes hoy comentar que pues tenemos una actividad aquí un poquito larga con el curso de Sagradas Escrituras. Si hay alguna duda, con toda confianza mándenme un mensajito, mándenme el mensajito para poder de alguna manera pues responder a las dudas, responder a los comentarios. Salma Sánchez Jerez, hola Salma Sánchez Jerez. Entonces vamos a tratar de platicar un poquito y la primera actividad pues consiste en leer nuestra Constitución Dogmática Dei Verbum, algunos numerales del Dei Verbum que corresponderían precisamente al numeral 21, 22, 23 y 25 de Dei Verbum, que sería la primera parte. No los voy a leer totalmente porque son un poquito extensos, pero sí los voy a comentar para que podamos tener un conocimiento un poquito más allá de lo que es la Sagrada Escritura. Saludos Elizabeth Montes, Dios te bendiga muchísimo ya de la comunidad de Catzingo. Vamos a leer primeramente el numeral 21. Itandewi Arteaga, saludos. Itandewi también, allá saludos, se les recuerda con mucho cariño. Gustavo Torres López también saludos. Entonces, ¿cómo empezar con esto de la Biblia? ¿Cómo definir esta parte de lo que es la parte de la Sagrada Escritura? El numeral 21 de la Constitución Dogmática Dei Verbum nos va a dar una idea. Dice, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de la vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Esta parte es importante porque miren, muchos de nosotros católicos, Iris Sánchez, buenas noches hermano, Dios lo bendiga, muchas gracias. Padre Giuseppus Rosae, también muchas gracias. Edgar, Patti Rosales, saludos. Edgar por ahí, muchos saludos, gracias por invitarme al taller de los jóvenes. Y entonces el numeral 21 de Dei Verbum. Saludos prima Alejandra Akihuatl Guggenbull, saludos prima. Este numeral 21 de Dei Verbum nos está precisamente diciendo que en la Iglesia Católica las Sagradas Escrituras y el Sagrado Cuerpo del Señor, el Cuerpo del Señor, son venerados de la misma manera. Entonces esto nos tiene que dar una idea que como católicos tenemos dos alimentos espirituales: las Sagradas Escrituras y evidentemente el cuerpo del Señor. Entonces, a ver, católicos, despertemos en esta parte. Nuestra preparación de fe tiene que incluir entonces esos dos elementos básicos que se dan precisamente en la liturgia. Primeramente, el desarrollo y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Como católicos debemos de conocer las Sagradas Escrituras. Y la otra parte, participar del cuerpo del Señor, participar del alimento del Señor. Entonces, los católicos no podemos desdeñar ninguna ni la otra. No podemos desdeñar la Sagrada Escritura, ni podemos desdeñar el cuerpo del Señor. Los dos son precisamente
baluartes de nuestra fe. Saludo a Lupita Compián, saludos hermano, Dios lo bendiga, saludos también a Gutiérrez Junior, parientito, Misael, te saludo, buenas noches, uno de mis alumnos acá de la Prepa 102 de Tlalmanalco que nos está sintonizando. Entonces decíamos, a ver, tenemos entonces que los católicos no tenemos que desdeñar ni las Sagradas Escrituras ni el cuerpo del Señor. Es decir, nos tenemos que alimentar de las dos formas. Eso nos lo dice la Constitución Dogmática Dei Verbum, que quiere decir que es un acto de fe. Es un acto de fe. Los verdaderos católicos tenemos que consumir el cuerpo del Señor y tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que escuchar la palabra del Señor. Eso nos dice Dei Verbum. Luego dice, es necesario por consiguiente que toda la predicación eclesial, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Este es otro punto. Del mismo numeral 21 de la Constitución Dogmática Dei Verbum, tenemos entonces como católicos la responsabilidad de conocer la Sagrada Escritura y de predicar lo que la Sagrada Escritura nos da. Ese es el centro importante de la predicación. No podemos desviarnos del centro que es la Sagrada Escritura para predicar sobre otros asuntos. Es decir, el Señor nos ha dejado en la revelación de la Sagrada Escritura todo el plan de salvación que nosotros tenemos que predicar a los demás. Nuestras prédicas, ya sean en la Eucaristía o las homilías que dan los sacerdotes en la Eucaristía, o las charlas que se dan a los grupos parroquiales, o las preparaciones del catecismo, o las preparaciones para ser padrinos, o las preparaciones en los retiros, o cualquier actividad eclesial debe de estar impregnada de las Sagradas Escrituras. Esa es una responsabilidad como católicos que debemos de tener y bien clara. Entonces, el numeral 21 de Dei Verbum nos dice precisamente eso, que como católicos la revelación, es decir, la Sagrada Escritura y el cuerpo del Señor reciben el mismo modo de veneración. Entonces no los podemos desdeñar en ese momento, ni en esa parte. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que anotar para nuestras actividades. Los católicos tenemos que participar de escuchar la palabra del Señor, pero también de comer el cuerpo del Señor. Esta constitución dogmática de Dei Verbum nos tiene que llevar precisamente a ello. No ser católicos a la mitad. Un católico a la mitad sería desdeñar la Escritura y solamente alimentarse del cuerpo del Señor, o viceversa, desdeñar el cuerpo del Señor o alimentarse solamente de la Escritura. Los dos son un complemento, cuerpo y palabra y cuerpo. Entonces nosotros como católicos tenemos que formarnos en esa disciplina. María Isabel Granillo Godínez dice: bendecida noche, saludos desde Catepec, Estado de México. María Isabel Granillo, saludos, Dios te bendiga mucho y gracias por estar participando en estas actividades. Entonces ya para cerrar el Dei Verbum 21, cuerpo del Señor, palabra del Señor, son venerados de la misma manera, y nuestras predicaciones, nuestras homilías, nuestras enseñanzas, nuestras charlas deben de ser precisamente centradas en la Sagrada Escritura. De ahí pasamos entonces al numeral 22 de esta Constitución Dogmática Dei Verbum. Esta parte dice, el numeral 22, dice: es conveniente que los cristianos tengan amplios acceso a la Escritura. Por ello la Iglesia ya desde sus principios tomó suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento llamada de los 70, y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la llamada Vulgata. Y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos. Ojo, aquí encontramos una riqueza de la Constitución Dogmática Dei Verbum que viene como producto del Concilio Vaticano II. Debemos de tener traducciones de la Biblia bien cuidadas, bien hechas. Como católicos sabemos que la Biblia católica es la Biblia que viene completa con los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Entonces, nuestras Biblias que tenemos en casa y que leemos o que debemos de leer de manera continua, pues deben de ser de una traducción autorizada por las autoridades de la Iglesia, es decir, que garanticen que es una traducción adecuada a nuestra fe.
Entonces, ese es el elemento importante de nuestras Biblias, que sean Biblias católicas con traducciones bien cuidadas. Vamos a hablar más al ratito, en un momentito más, sobre ese tipo de traducciones que están autorizadas por la Iglesia Católica. Pero también algo importante, dice aquí, que la autoridad eclesial católica permite que algunas traducciones de la Biblia se hagan en colaboración con los hermanos separados. Y con el aval de la Iglesia, estas Biblias también son válidas para la enseñanza y para la proclamación. Dice María Isabel Granillo Godínez, dice, como católicos tenemos que tener alimento de vida sacramental y la Sagrada Escritura. Esto es participar plenamente de nuestros sacramentos, meditando y discerniendo el Evangelio. Claro que sí, María Isabel, esa es la idea de vivir nuestra fe católica, participar de esos dos alimentos. Entonces, regresando a esto, no está prohibida de alguna manera la colaboración de hermanos separados en la traducción de Biblias católicas. Voy a referirme a un caso, por ejemplo, hay una Biblia ecuménica que es la versión Dios habla hoy, editada por Sociedades Bíblicas Unidas, donde precisamente las Sociedades Bíblicas Unidas es una asociación de hermanos evangélicos que realiza las traducciones bíblicas, y la Iglesia Católica autorizó la versión Dios habla hoy con deuterocanónicos como una Biblia que se pueda usar dentro de nuestras reuniones católicas para la proclamación y para la enseñanza. Evidentemente debe de contar con la autorización de algún obispo, de alguna conferencia episcopal, pero entonces sí es permitido, y sí está permitido siempre y cuando con el aval, es decir, la autorización de la Iglesia Católica. Entonces el numeral 22 nos dice que las traducciones de la Biblia que usemos deben de ser avaladas por la autoridad eclesial católica, por la jerarquía católica, y que está permitida la colaboración de hermanos separados. Ese es el numeral 22 de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Gustavo García dice: buenas noches, hermano, bendiciones. Bendiciones, hermano Gustavo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También nuestra hermana Vanessa Valencia dice: buenas noches, Dios te bendiga. Gracias, Vanessa, Dios también te bendiga a ti. Entonces ya llevamos esos dos numerales, 21, que nos habla de que el cuerpo del Señor y la palabra del Señor deben de ser venerados y deben de ser alimento de todos los católicos. Numeral 22, que las Biblias deben de tener una buena traducción avalada por la autoridad eclesial, y que también se puede realizar una traducción en compañía de los hermanos separados, que debe de ser también evidentemente autorizada por la jerarquía católica. Ahora, de ahí pasamos al numeral 23, donde nos pide precisamente lo siguiente. Dice: los exegetas católicos y demás teólogos deben trabajar aunando diligentemente sus fuerzas para investigar y proponer las letras divinas bajo la vigilancia del Sagrado Magisterio, con los instrumentos oportunos, de forma que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras, y que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Bueno, en esta parte es importante considerar que las personas que se dedican precisamente al estudio de las Sagradas Escrituras deben de hacerlo de una manera diligente, cuidadosa. Habla aquí de los exegetas católicos. ¿Quiénes son los exegetas? Los investigadores católicos que buscan escudriñar precisamente desde lo más profundo el significado de la palabra, ajustándose al contexto de aquel tiempo. Lugares, personas, mensajes, tradiciones de aquel tiempo que nos permitan entonces comprender qué se dijo, cómo se dijo, a quién se dijo, y después buscar a través del magisterio de la Iglesia una interpretación actual de las Sagradas Escrituras. Con esto evitamos un fundamentalismo, es decir, una interpretación literal de las Sagradas Escrituras. La Biblia no se puede entender de manera literal porque hay diversos géneros, hay diversas corrientes literarias, entonces no podemos interpretarlo de manera literal. Necesitamos primero investigar a través de los exegetas que nos enseñen qué se dijo, cómo se dijo, a quién se dijo, cuál era el contexto de aquella época, y después que el magisterio de la Iglesia, es decir,
cardenales, obispos, sacerdotes, nos actualicen el mensaje hasta nuestros días. Eso es el numeral 23 de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Dice mi hermana María Isabel Granillo Godínez: esta apertura en las traducciones bíblicas autorizadas nos van a permitir establecer diálogos interreligiosos con los hermanos que piensan diferente, pero que creemos en el mismo Dios. Evidentemente esto es un diálogo ecuménico. Claro que sí, María Isabel, tienes mucha razón. Y Tandegui Arteaga dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pido una oración para el bebé Paolo Acosta Muciño, que tiene una enfermedad muy rara llamada granulomatosis crónica, y de tal manera pido ayuda para poder juntar tapas de plástico. Es para que se pueda hacer un trasplante de médula ósea y pues no cuenta económicamente. Hoy en día se lleva a cabo sobre las tapas de plástico, ya que eso nos ayuda de mucho. A esto se le llama destapando vidas. Entonces esta es una labor social, y Tandegui Arteaga, así aparece en las páginas de Face, y Tandegui Arteaga solicita apoyo con una oración para Paolo Acosta Muciño, que tiene una enfermedad en la médula ósea, y quien también tenga la voluntad de colaborar donando tapitas para que este niño pueda recibir un trasplante de médula ósea. Les repito, es Itandegui Arteaga, así la buscan en Facebook y pónganse en contacto con ella para que entonces pues la podamos apoyar. También por aquí tengo un mensaje de Alexandra Melec, allá desde Tuxtepec. Saludos a mis hermanos de Tuxtepec, allá en Oaxaca, donde hoy lamentablemente el Congreso, en un acto total de apatía por la vida, autorizó en este caso el aborto a través de la modificación del Código Penal. Espero en Dios que todos los católicos podamos hacer oración para esta reparación, y que también nos manifestemos y que también dejemos claro que la Iglesia Católica es provida, y que entonces en ese sentido nuestra fe está en Cristo, Dios de la vida. Oremos por el estado de Oaxaca, pero también oremos por todo México, porque parece que esto se quiere extender a nivel nacional. Pero bueno, regreso. Dice Alexandra Melec: hola, linda noche, pido oración por todas las mujeres que quieran abortar a sus hijos, que Dios toque su corazón. Esto es en relación a lo que sucedió hoy en Oaxaca, y uno de los mensajes que el Señor nos ha pedido que hoy digamos es que la evangelizando es como podemos derrotar a ese problema del aborto. Evangelizando es como podemos derrotar a la ideología de género. Necesitamos que el evangelio llegue a todos aquellos que están buscando salidas falsas para que reconsideren su postura. Entonces, hermanos católicos, tenemos una gran oportunidad de evangelizar aún en tiempos de tormenta. Dice Armando Hernández García: buen tema, Dios le bendiga, hermano, pase bien, hermano Armando, Dios le bendiga mucho. Javier Catarino dice: tengo una duda, ¿hay exegetas en National Geographic o en ellos existe un grado alto de error por los resultados, un alto grado de error en los resultados acertados? Bueno, a ver, esta pregunta pues no tengo la certeza de que sea una pregunta ¿cómo llamarle? Bueno, certera, vamos, es la palabra correcta. Yo creo que National Geographic lo que se hace, tiene investigadores, pero no sé si sean exegetas, ¿no? Tiene antropólogos, tiene arqueólogos, tiene sociólogos que puedan realizar investigaciones, pero eso no garantiza que sean exegetas o sean teólogos. Entonces, yo encuentro muchos errores en los documentales de National Geographic porque solamente se quedan con un sentido histórico y lo administran a un sentido sociológico. No lo hacen de tal manera que puedan ser elementos teológicos que nos ayuden a comprender la verdad del Evangelio o la verdad de las Sagradas Escrituras que se está investigando. Hay muchos errores en National Geographic y yo no lo considero una fuente confiable. Yo no recomiendo National Geographic para tratar asuntos de Sagradas Escrituras, aún en arqueología o en sociología bíblica. Yo creo que hay otras fuentes más adecuadas. Entonces, bueno, regresando, estos son los comentarios que tenemos aquí en la pantalla, algunas dudas. Entonces, en Dei Verbum, regreso, la Constitución Dogmática Dei Verbum nos está proponiendo en esos tres apartados, precisamente numerales 21, 22 y 23, que las Sagradas Escrituras y el cuerpo del Señor tienen que ser venerados por los católicos. Tú y yo, católicos, tenemos que difundir
que el católico tiene que ir a misa, tiene que escuchar la palabra y tiene que comer del cuerpo del Señor para no ser católicos incompletos. Que debemos de tener en casa una Biblia autorizada por la Iglesia Católica, una Biblia católica con las debidas licencias que nos garanticen que es una Biblia que sirve para el estudio y la práctica católica, aunque tampoco descarta que en esa Biblia católica participen los hermanos separados en las traducciones. Y el otro momento que pues la Biblia a través de los exegetas debe de llevarse una investigación minuciosa, una investigación diligente, y esa investigación debe de ponerse al servicio del magisterio de la Iglesia para actualizar nuestras enseñanzas hasta este momento. Y bien, y tenemos también el numeral 25, que dice: es necesario que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que, como los diáconos y catequistas, se dediquen legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. Lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la Sagrada Liturgia llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por las instituciones aptas para ello, y por otros medios que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que deben acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que entablen un diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Es decir, en este contexto, el numeral 25 de Dei Verbum nos pide que todos los agentes de pastoral, que los diáconos, que los sacerdotes tengamos asidua lectura de las Sagradas Escrituras para que no seamos predicadores vacíos y superfluos de la palabra de Dios. Esto es un acto importante. Hay predicadores, hay diáconos, hay sacerdotes que no predican la palabra, que hablan de otras cuestiones sociológicas, motivacionales, políticas incluso, pero que no hablan de la palabra de Dios, que su centro no es la palabra de Dios. Entonces, aquí sí debemos de tener ese gran cuidado. Agentes de pastoral, de cualquier movimiento, no importa aquí el movimiento, el grupo eclesial, agentes de pastoral, catequistas, diáconos y sacerdotes, asiduos lectores de las Sagradas Escrituras, porque esa es nuestra fuente de vida, ese es lo importante de nuestra prédica, de nuestro servicio. No hay que basarnos solamente en la religiosidad popular, de lo que escuchamos, de lo que oímos, de lo que por ahí se dijo, porque entonces la religiosidad popular ya llega tergiversada y ya llega alterada, y entonces ya no es fiel a lo que la palabra de Dios dice. Las prédicas tienen que brotar precisamente del corazón de la palabra, y el predicador la tiene que extender a los oídos de los hermanos. No hay que ser predicadores ni superfluos ni vacíos. Eso es claro, aquí nos lo dice Dei Verbum. No debe de haber predicadores superfluos y vacíos, y hay que tener cuidado con ello. Hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, estos 4 numerales de Dei Verbum nos van a servir para realizar esa primera actividad. Tú, desde tu casa, lee Dei Verbum, numerales 22, 21, 22, 23 y 25. Y haz una interpretación de esos numerales hacia tu persona. Haz una interpretación de esos numerales hacia ti, para que entonces eso que Dei Verbum nos pide como constitución dogmática lo podamos llevar a cabo a la práctica a través de la lectura de la palabra. Dice mi hermana María Isabel Granillo Godínez: evangelización, darnos esa oportunidad nosotros mismos de permitirnos ser evangelizadores, es permanecer abrazados a la vida verdadera que nos pide amar y solo amar, la verdad de Dios Padre eterno. Entonces, evangelizar. ¿Y cómo vamos a evangelizar? Pues evidentemente de la palabra de Dios. ¿De dónde vamos a evangelizar? Evidentemente de la palabra del Señor. ¿De dónde vamos a tener la fuerza? Pues evidentemente de la palabra del Señor. Entonces, a ver, hermanos católicos que nos estamos aquí comunicando nuevamente, hermanos, palabra
del Señor y cuerpo del Señor, alimento del verdadero católico. Lee la palabra, come el cuerpo del Señor para que Él transforme tu vida. Ten en tu casa un ejemplar de las Sagradas Escrituras autorizado por la jerarquía católica. Más adelantito les vamos a dar los tips para que sepamos cuándo una Biblia es católica. Y también reconocer que hay hermanos separados que pueden participar en esa traducción, pero debe de estar autorizada por la jerarquía católica. Hagamos exegesis o pidamos a los exegetas una interpretación, pero también leamos el magisterio de la Iglesia para que nos dé la correcta interpretación actualizada de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen o por quién fueron escritas. Y también entonces esta cuarta parte que nos está pidiendo Dei Verbum precisamente es que toda nuestra prédica debe de surgir de la palabra de Dios para no ser predicadores superfluos y predicadores vacíos. Bien, ahora pasando a esta segunda actividad, ¿qué es la Biblia? O sea, hemos estado hablando de Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Y esto lo conocemos más popularmente como Biblia. ¿Qué es la Biblia? O sea, ¿cómo podemos definir la Biblia? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia son las Sagradas Escrituras. Sabemos que la Biblia son las palabras sagradas. Bueno, ¿qué es en sí una Biblia? Una Biblia no es un libro. No es un libro. Si lo ponemos en esa parte sencilla, la Biblia es una colección de libros, es decir, es una biblioteca, ¿sí? La Biblia no es un solo libro, son diferentes libros. Para la Biblia católica son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces la Biblia son varios libros que han sido escritos en diferentes épocas, en diferentes años, por diferentes autores. Agiógrafos, es decir, autores humanos, pero el inspirador de toda la Biblia, el autor intelectual de toda la Biblia es Dios. Y el agiógrafo es el hombre que bajo la inspiración de Dios redacta un libro. Entonces, la palabra Biblia significa biblos, del griego libros, es decir, varios, plural. Entonces, la Biblia es una colección de libros, una biblioteca. Y vuelvo a repetirlo, libros que fueron escritos en diversas épocas por diferentes personas. Y como nosotros hemos entonces tenido una Biblia en la mano, pues estamos teniendo varios libros, 73 libros para ser exactos. ¿Sale? Ahora, ¿qué nombres recibe la Sagrada Escritura? Pues si partimos del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, cuando se referían a las Sagradas Escrituras, se referían como la ley, los profetas, los escritos, la ley y los profetas, o simplemente la ley. Los textos del Antiguo Testamento, o los judíos antes de Cristo así le llamaban la ley, los profetas, los salmos. Evidentemente esto hace referencia a que están hablando de las Sagradas Escrituras. Ya completos los libros a través del Nuevo Testamento, pues actualmente les llamamos Sagradas Escrituras, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el libro sagrado o solamente la palabra. ¿Tú cómo le llamas a la Biblia? O sea, aparte de Biblia, vamos. ¿Tú cómo le llamas a la Biblia? Para ti, ¿qué es la Biblia? Mis Sagradas Escrituras, mi palabra de Dios, mi escritura nada más. ¿Cómo le llamas tú a tu Biblia, no? Esa es una cuestión, pero repetimos, la Biblia es una colección de libros, es una biblioteca, no es un solo libro. Y ahora, ¿cuáles son las personas aquí que intervienen, que son actores dentro de la Biblia? Sin leer todos los libros, sabemos que los actores, la principal persona de la Biblia es Dios. Eso es definitivo. La principal persona de la Biblia es Dios. Dios es el protagonista principal de la Biblia. Y aquí vamos a encontrar a Dios en sus diferentes personas, en los textos bíblicos. Primeramente, Yahvé, que es el nombre que se le da a Dios Padre, Yahvé. Aunque en las Sagradas Escrituras el hebreo original
se escribía sin vocales, eran puras consonantes. Entonces, para referirse a Dios se escribía YHWH. Repito, para referirse a Dios en las Sagradas Escrituras no se usaban vocales, únicamente consonantes en el hebreo principal, en el hebreo original. Entonces, para referirse a Dios era YHWH. Y estas 4 letras se conocen como el tetragamatrón, ¿sí? Es el nombre que se le da en griego, tetragamatrón, que es el nombre de Dios, en este caso en el Antiguo Testamento, y que nosotros sabemos que es el nombre del Padre, Yahvé. Yahvé o Yahweh, según la traducción que después se pueda hacer, pero originalmente el nombre de Dios es YHWH. Ese es el nombre original de Dios, traducido como Yahvé o Yahweh. ¿Y qué significa el tetragamatrón? Es decir, ¿qué significan estas 4 letras? Significan yo soy el que soy. Así, con este nombre Dios se le presentó a Moisés. Diles, yo soy el que soy. Evidentemente, esto es un nombre no conceptual, no es un nombre del nombre de un concepto, es el nombre del ser de Dios. Es el nombre del ser, de la existencia, de la voluntad de Dios. No es un concepto, es un ser que trasciende, un ser omnipotente, un ser omnisciente, un ser que es capaz de no tener materia, es decir, no tener cuerpo, pero que está vivo y que está presente en todas partes. Entonces, el nombre original de Dios en el Antiguo Testamento, y que ahora conocemos como el nombre de Dios Padre, es YHWH, que posteriormente se traduce como Yahvé o Yahweh, dependiendo la traducción. Y ahora, otra pregunta que surge de ahí: Yahvé o Jehová, ¿cuál nombre es el correcto? Yahvé o Jehová, evidentemente es el de Yahvé, ese es el nombre original, pero te repito, en el hebreo original no existían las vocales, entonces era la Y, la H, la W y la H, y después esto se translitera para entenderse como Yahvé o Yahweh. Entonces, si es esto de Yahvé o Yahweh, el nombre de Dios, el nombre correcto de Dios Padre, ¿de dónde surge Jehová? Bueno, el nombre de Jehová surge hasta que hasta que Martín Lutero forma las iglesias protestantes y hace la traducción de la Biblia al alemán, y para esto recurre a la traducción del hebreo, pero a través de los masoretas. ¿Qué es un masoreta? El masoreta es un traductor de la Biblia, del hebreo principalmente, más bien del hebreo, es un traductor del idioma hebreo, pero que para poder literalizar las palabras tiene que ponerles letras, vocales, a las consonantes ya existentes, es decir, tiene que poner vocales para que puedan ser literalizadas. Entonces, para esto recurrimos a 2 elementos importantes. Primero, el nombre de Dios para los judíos era un nombre impronunciable, porque era un nombre sagrado. Es decir, el judío no podía decir Yahvé, no podía literalizar la palabra Yahvé, porque era profanar el nombre de Dios y faltar al segundo mandamiento que habían recibido. Entonces, cuando el judío se quería referir a Dios, podía usar otro nombre sustituto, pero que tenía la misma relevancia. Por ejemplo, le decía Adonai. Adonai significa el Señor. Le podría decir el Shaddai, que es el Dios poderoso. Le podría decir el Elión, que es el Altísimo. Entonces, el judío no podía decir Yahvé, pero sustituía el nombre de Yahvé por otra palabra similar, en relevancia, en grandeza y en majestad a Dios. Y el judío usaba mucho el nombre de Adonai, que significa el Señor. Por eso muchas Biblias, sobre todo las que son ecuménicas, traen la traducción de el Señor en lugar de Yahvé, porque el Señor era otro nombre con el que se le conocía. Entonces, para el judío no se podían usar, no se podía pronunciar el nombre de Dios. Entonces, cuando Martín Lutero solicita la traducción de las escrituras hebreas por los masoretas, estos tienen que agregarle vocales
a cada uno de las vocales correctas a la palabra entre consonantes para que pudieran ser literalizadas. Y entonces ocupan las vocales de la palabra Adonai y las mezclan con la palabra del tetragamatrón, YHWH. Y entonces queda YAH. A ver, vuelvo a comenzar aquí, ya me perdí un poquito. A ver, es YHWH y a ese tetragamatrón le intercalan las vocales de Adonai, es decir, del Señor. Entonces es como queda la literalización de Yahvé, YAHWEH. Se intercalan la A después de la primera Y y se intercala la E después de la W. Y entonces de ahí surge el nombre de Yahvé o Yahweh, según la traducción. Pero cuando Martín Lutero entonces ve esta traducción, ellos dicen Jehová, y a través del tiempo entonces queda la traducción de Jehová, pero esa ya es una malformación, esa ya es una mala traducción del nombre original de Dios. O sea, Jehová viene como una forma ya queriendo literalizar el nombre de Dios, pero una forma deformada, es decir, no es el nombre correcto, es el nombre que se deformó por una mala traducción. Entonces, el nombre de Dios es Yahvé, Yahweh, y Jehová es el nombre que se usa en las Biblias evangélicas o protestantes, pero como una deformación del nombre original de Dios. Entonces, esa es la diferencia. Y evidentemente para nosotros católicos es Yahvé o Yahweh. Ya la forma de Jehová, les repito, es una forma mal traducida o deformada de la traducción de Yahvé. Entonces tenemos que Dios es el personaje, la persona principal de la Biblia. En este caso el Padre, Yahvé. Por aquí dice Denichi Garmen, hola Denis, ¿cómo estás? Saludos. Dice, hola, buenas noches, gracias por compartir tus conocimientos, que Dios siga dándote bendición a tu vida, trabajo y familia para seguir en tu camino de evangelización. Gracias, Denis, muchos saludos, salúdame a Joel y a tus pequeños, que ya no están tan pequeños, pero pues los tenemos en nuestras oraciones. Y dice Itandewi BG, dice Yahweh, o por eso le dicen Jehová, intercalan YHWH con Adonai, exactamente, de ahí surge el nombre de Jehová, de una mala traducción o una deformación de la traducción de Yahvé o Yahweh. Entonces de ahí surge el nombre de Jehová mal traducido en las Biblias evangélicas. Entonces repetía yo, la persona principal de la Biblia es Dios, en este caso ya nos referimos al Padre, al nombre que recibe el Padre, y luego viene Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, porque sabemos que es Dios porque lo hemos escuchado. Pero también en la Biblia, sobre todo en los evangelios, viene precisamente esa confirmación de que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Y entonces Jesús Dios y Jesús hombre también es la persona principal de las Sagradas Escrituras. En este caso de los 4 evangelios, que es el punto medular de las Sagradas Escrituras. ¿Quién es Jesús? Es la palabra. Si leemos el texto del Evangelio de San Juan, todo el capítulo 1, vamos a encontrar precisamente esto. En el capítulo 1, desde el versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. La palabra está desde el principio. La palabra es la luz de los hombres y esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Más adelante, versículo 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros le reconocemos con toda la gloria del Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es la palabra? Es Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es la palabra que se hace carne en el vientre de María. La palabra que existía con Dios desde el principio se encarna, se hace hombre y entonces nace como un hombre al que se le pone por nombre Jesús. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? Significa Yahvé salva. Ese es el nombre, eso es el significado del nombre de Jesús. Yeshua en hebreo, Yeshua. Yeshua es Jesús en español. Yeshua en hebreo significa Yahvé salva, que es el nombre de Jesucristo.
Entonces, ¿quién es Jesucristo? La segunda persona de la Trinidad, Dios Palabra y Dios Hombre, encarnado en María Santísima. Sale que es la segunda persona de la Trinidad y es también parte de las personas importantes de la Sagrada Escritura. ¿Qué otras personas intervienen en la Sagrada Escritura? Nuestros primeros padres, los primeros hombres, Adán y Eva, la creación de Dios manifestada en el género humano. Después de que Dios crea el universo, después de que Dios crea el mar, el cielo, el día, la noche, los animales, las plantas, etc., Dios llega a su máxima creación. ¿Quién es su máxima creación? El hombre. Y crea al hombre, al varón, y le pone por nombre Adán. Adán. Este nombre de Adán que tiene un contexto totalmente de dónde sale, es decir, de dónde surge el hombre, del polvo, ¿sí? Entonces, Adán precisamente va en ese contexto. Adán es el primer hombre creado por Dios. Adán es el primer hombre que está en la Biblia, el primer hombre que aparece en la Biblia, creado por Dios, la máxima creación de Dios en ese momento. Y entonces Adán tiene esa participación como el primer hombre, pero haciendo referencia de dónde viene, del barro, haciendo referencia de dónde viene precisamente del polvo, ¿no? Y después viene Eva, que es el complemento de Adán, al cuestión de cuando Adán se da cuenta de que el hombre pues está solo, que él está solo y le pide a Dios esa compañera, y Dios obtiene a Eva de la costilla de Adán, y Eva significa la madre de los vivientes. Entonces, aquí tenemos a otras dos personas importantes de la Biblia, los primeros hombres, Adán y Eva, nuestros primeros padres, que surgen del polvo, que surgen del soplo de Dios, y que en su momento entonces pues son los primeros hombres que fueron puestos en el paraíso, y que, como sabemos parte de la historia, después pecaron y fueron sacados del paraíso. Entonces, otras dos personas de la palabra de Dios, los primeros hombres, Adán y Eva. Entonces, ¿cuántas personas llevamos ya que están en las Sagradas Escrituras? El Padre, Yahvé, Jesucristo, la palabra, segunda persona de la Trinidad, Adán y Eva. Luego viene también, pues evidentemente, el Espíritu Santo, ¿no? La tercera persona de la Trinidad, que se manifiesta desde el principio de la palabra, cuando dice la palabra de Dios en el Génesis 1, ¿no? El Espíritu de Dios, el soplo de Dios, el Ruá de Dios, revoloteaba sobre el caos. Había un caos y el Espíritu revoloteaba. Ya desde ahí está marcándonos que existe el Espíritu Santo. Luego, específicamente en Pentecostés, libro de los Hechos de los Apóstoles, es cuando se manifiesta el Espíritu Santo, ya haciendo nacer a la iglesia. Pero también ya había profetas como Ezequiel, como Joel, que habían profetizado que habría un espíritu nuevo, que habría un soplo nuevo. Entonces el Espíritu Santo es otra de las personas de la Biblia, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios y que evidentemente pues es protagonista de las Sagradas Escrituras. Y luego tenemos otros dos protagonistas más, pero antes de avanzar, regreso. Protagonistas de la Biblia: el Padre, Yahvé, el Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, la divinidad, las tres personas divinas. Luego Adán y Eva, los primeros padres, los primeros hombres. Luego el pueblo de Dios. A ver, esta es una pregunta capciosa quizás, ¿eh? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién forma parte originalmente del pueblo de Dios? El pueblo de Dios originalmente es el pueblo judío. Dios, el Padre, no tenía un pueblo. Era el creador de todo, pero no tenía un pueblo. Era una paradoja. Entonces, ¿qué sucedía? Que Dios manda a buscar a Abraham y le dice: deja esta tierra, deja tus parientes y sal a la tierra que yo te daré, porque tú serás el padre de una nación inmensa. Y el Padre entonces le da a Abraham la potestad de ser el iniciador de su pueblo, el patriarca. Y como ya sabemos, Abraham era un hombre viejo con su esposa Sarai, que era una mujer vieja también, y que necesitaban evidentemente, para tener descendencia, necesitaban un hijo, y les nace Isaac, el hijo de la promesa, porque Dios se los prometió y tuvieron a Abraham. Abraham tuvo a Isaac ya siendo viejo, ya siendo una persona anciana. Luego Isaac tuvo a Jacob,
que después se convirtió en Israel y es el padre de las 12 tribus. Y después las 12 tribus crecieron y dieron origen al pueblo de Dios. Originalmente el pueblo de Dios es el pueblo judío, que no se nos olvide, el pueblo judío, que es el que goza de la primacía de la fe, que es el que goza de la primacía del amor de Dios. Entonces ese pueblo judío es originalmente el pueblo de Dios. Dios quería un pueblo y le encargó a Abraham que él fuera el patriarca de ese pueblo. Entonces también el pueblo de Dios, es decir, el pueblo judío, el pueblo hebreo, es protagonista de las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y posteriormente en el nacimiento de la iglesia primitiva. Y después de la iglesia primitiva surge otro protagonista de la Biblia, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios actual, que es la iglesia. Aquí viene algo parecido. El Padre le pidió un pueblo a Abraham y Abraham lo formó. Jesús le pidió una iglesia a Pedro y Pedro es el sostén de la iglesia. Entonces fíjate cómo la parte de la palabra tiene concordancia. El Padre le pide un pueblo a Abraham, que es el pueblo judío. Jesucristo le pide una iglesia a Pedro, que es la iglesia católica. Entonces la iglesia católica, representada por los primeros apóstoles y por los convertidos y por los bautizados desde esa iglesia primitiva hasta ahora, también somos protagonistas de la Biblia, fíjate. A pesar de que la Biblia es antiquísima, nosotros actualmente también somos parte de la Biblia. Tú eres parte de la Biblia. Aunque no aparezca tu nombre ahí, tú eres parte de la Biblia porque ahí está el plan de salvación que también tú y yo merecemos. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de la Biblia? El Padre Yahvé, Dios Padre Yahvé. Dios Hijo Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pueblo judío, primer pueblo de Dios. Y la iglesia, el pueblo de Dios actual. Entonces la Biblia tiene esos protagonistas. Esos protagonistas. Bien, hasta aquí espero que todo vaya quedando claro. Si hay alguna duda, algún comentario, mándenme un mensajito posténmelo aquí a través de esta transmisión. Y si tenemos la respuesta, la resolvemos esa duda. Si no la tenemos, la investigamos, pero también la aclaramos. ¿Sale? Entonces, esta parte es importante. Entonces espero vayamos avanzando en esto, vayamos caminando en esto. Luego viene esta otra parte. A ver, ¿en qué idiomas se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El hebreo, el arameo y el griego koiné. El arameo es una derivación del hebreo. Entonces podemos decir que estas dos van relacionadas, estos dos idiomas, pero básicamente sí hay diferencias. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La mayor parte de ese Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Hay una parte que se escribe en arameo, ¿sí? En arameo se escriben fragmentos del libro de Esdras, de Tobías, de Judith y de Daniel. ¿Sí? Entonces la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, primer idioma, hebreo. Luego en arameo, que es una lengua dividida o una lengua naciente del hebreo, se llama arameo porque se habló en tierra de Aram, uno de los primeros hombres que poblaron el Medio Oriente, y perduró hasta tiempos de Jesús. De hecho, Jesucristo hablaba arameo, ese era el idioma que hablaba Jesús, el arameo. Entonces, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Repito, el hebreo, que es la mayor parte de libros del Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. El arameo, que algunas partes del libro de Esdras, de Tobías, de Judith y de Daniel se escribieron en arameo. Entonces, esa parte sería el segundo idioma. Y el tercer idioma es el griego koiné, que es la mayor parte de libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Los evangelios de Marcos, de Lucas y de San Juan están escritos en griego. El evangelio de Mateo está escrito en arameo. Y los demás, las cartas de Pablo y las demás cartas católicas están escritas en griego. También del Antiguo Testamento hay algunos fragmentos en griego, como es el libro de Sabiduría, la segunda carta de los Macabeos, parte de Daniel, parte de Esther, parte de Primera de Macabeos,
y todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, repito. El arameo, que es la mayoría de libros del Antiguo Testamento fue escrito en arameo. Perdón, el hebreo, que fue los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. El arameo, que es una lengua derivada del hebreo, donde algunos libros fueron escritos o fragmentos de libros fueron escritos en arameo, como es el libro de Esdras, Tobías, Judith y de Daniel, y el griego koine, que fueron los libros del Nuevo Testamento, a excepción del Evangelio de Mateo. Todos los demás libros fueron escritos en griego, y algunos fragmentos, como es el de Sabiduría, Segunda y Primera de Macabeos, Daniel y Esther, fueron también escritos en griego. Bueno, entonces hasta aquí vamos avanzando. Si hay dudas, con toda confianza, mándenme un mensajito. Trataremos de aclararlas para que conozcamos un poquito más sobre nuestra fe católica, pero sobre todo de las Sagradas Escrituras, y entonces podamos tener una fe más certera, una fe en crecimiento para estos momentos. Bien, ahora, la Biblia no fue escrita, como decíamos hace un rato, no fue escrita ni de corrido, ni por un solo autor, ni en una misma época. La Biblia fue escrita en diferentes momentos, por diferentes autores, en diferentes contextos y circunstancias. De ahí surgen los géneros literarios de los que la Biblia consta. La Biblia tiene en su escritura 7 géneros literarios. Es decir, hay libros de la Biblia que son libros históricos. Un libro histórico es aquel que narra a través de una historia cronológica las acciones del hombre. Es decir, a través del tiempo, estos libros históricos nos explican cuál fue ese avance, esa evolución del hombre. Por ejemplo, libros históricos son aquellos que marcan una etapa cronológica en el avance del pueblo de Dios en su historia. Entonces, primer género de la Biblia, hay libros históricos. Por ejemplo, los libros de los Macabeos son libros históricos, ¿sí? Son libros históricos. Nos marcan la historia, elementos cronológicamente organizados que nos marcan precisamente la historia del pueblo. Segundo género literario, libros jurídicos, libros legales, libros legislativos, libros que nos hablan de la ley, libros que nos marcan precisamente las normas que Dios da para que el hombre pueda actuar dentro de un marco legal, donde nos marcan deberes, donde nos marcan obligaciones, donde nos marcan derechos. ¿Cuáles podrían ser estos libros jurídicos o libros legales o legislativos? Está Deuteronomio, está Números, está Éxodo, está Levítico, ¿no? Que son libros legales, libros jurídicos. Tercer género de la Biblia, libros proféticos. Libros proféticos que marcan precisamente un mensaje que Dios le quiere dar al pueblo a través de un profeta. ¿Quién es el profeta? Una persona ungida por Dios e inspirada por Dios, que a nombre de Dios le da un mensaje a su pueblo. Libros proféticos, como tenemos libro de Isaías, libro de Jeremías, libro de Ezequiel, libro de Daniel, los profetas mayores, y los profetas menores, como es Ageo, como es Jonás, como es Oseas, como es Malaquías. Entonces, libros proféticos. Llevamos hasta ahorita 3 géneros de la Biblia. Primer género, libros históricos. Segundo género, libros legislativos o jurídicos. Tercer género, libros proféticos. Cuarto género, libros poéticos. Estos libros poéticos son libros que se usaban para el culto o para los cantos o la alabanza que se hacía a Dios. Estos libros proféticos se expresan mediante una poesía, y tenemos 2 libros proféticos muy conocidos, los Salmos y el Cantar de los Cantares, que son libros donde a través de la poesía se exalta a Dios, se reconoce a Dios. Estos himnos o estos salmos pudieran haber sido musicalizados y cantados por el pueblo. Algunos son sacerdotales, algunos son del pueblo, pero son parte de los libros poéticos. Entonces, 4 géneros llevamos hasta ahorita: libros históricos, libros jurídicos, libros proféticos, libros poéticos. Quinto género, libros sapiensales. Estos libros sapiensales son libros que nos dan una enseñanza, que nos dan un consejo. Son libros que exponen a través de dichos breves un consejo para que el hombre tenga una conducta adecuada dentro de la fe.
Libros sapienciales, el que es por excelencia el libro de Proverbios, ¿no? Donde vienen consejos prácticos de una vida, de cómo llevar una vida diaria. Libros prácticos, libros que tienen una esencia de acción. Libros sapiensales se llaman. Entonces, libros históricos, repito, jurídicos, proféticos, poéticos y sapiensales. Sexto género literario, las cartas. Las cartas, en estos casos son las cartas de Pablo, ¿no? El ejemplo más claro. Cartas que tienen un destinatario específico, que tienen una enseñanza específica, que tienen un mensaje claro acerca de resolver algún problema teológico o de poner orden o de ser disciplinarias o motivacionales. Las cartas de Pablo reúnen esas características. Van dirigidas a un pueblo, a una comunidad o a una persona. Expone enseñanzas, expone exhortos, expone aspectos disciplinarios para que esas comunidades o esas personas no se salgan del plan del camino de Dios. Ese es el tercer género, cartas. Y el cuarto género es la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es la que nos habla en símbolos, la que usa el simbolismo para dar un mensaje. Vamos a quitarnos la idea de que la literatura apocalíptica es la literatura del fin del mundo. No, el apocalipsis no es el fin del mundo, ni el mensaje del apocalipsis es el fin del mundo. La literatura apocalíptica vienen en este caso los ejemplos son Daniel, utiliza una literatura apocalíptica, el libro de Daniel. Una parte de Isaías también utiliza literatura apocalíptica. Una parte de Joel también utiliza literatura apocalíptica y evidentemente el libro del Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? Que son textos donde el mensaje de Dios viene a través de símbolos e imágenes que necesitan interpretarse para darle una interpretación correcta. Quien no sabe interpretar estos símbolos anda por ahí propagando falsas profecías, anda propagando ahí fin del mundo a cada rato, anda propagando cosas que Dios no está avalando. Entonces, este es otro género literario. Bueno, ahora, ¿por qué es importante saber los géneros literarios? Conocer los géneros literarios es importante porque nos va a permitir darle un sentido, darle una interpretación correcta al texto que estamos leyendo. Precisamente conocer quiénes eran los destinatarios, cuál era el mensaje, cuál era el contexto, ese primer momento en el que se habló, en esa época que se habló, y después ese mensaje ya actualizarlo a nuestra vida diaria, pero al actualizarse hacerlo de la manera correcta, sin caer en fanatismos, sin caer en exageraciones y sin caer en falsos mensajes. Por eso es importante conocer los géneros literarios de la Biblia. Bueno, entonces vamos avanzando en estas actividades. Si hay dudas, algo no queda claro, mándenme, posténme aquí la pregunta, posténmelo aquí para que lo podamos compartir con toda la gente que en este momento está en esta transmisión en vivo y vayamos avanzando. Después nos pide aquí también que, por ejemplo, ¿cuáles son las 3 versiones originales de la Biblia? Bien, históricamente, ¿cuáles son las 3 versiones originales? Sabemos que la Biblia, como decimos, fue escrita en diversas épocas por diversos autores en diversos lugares. Entonces, esta primera etapa, la primera etapa de la Biblia, vamos a llamarle la Biblia hebrea, que son los primeros libros del Antiguo Testamento, los que se escribieron en hebreo precisamente. Estos conformarían la primera versión de la Biblia. A esta también le podemos agregar el término de Biblia masorética, pero originalmente es la Biblia hebrea, es decir, la Biblia original, el hebreo no tenía vocales, únicamente consonantes. Después se le agregan vocales por los traductores masoretas, así se llaman, masoretas. Ellos agregan vocales a estos libros. Y fíjate, los primeros libros que se traducen del hebreo en total son 39 libros que se traducen del hebreo original. Estos libros son traducidos por los masoretas y se conocen como Biblia masorética o Biblia hebrea. 39 libros, que son los que acepta solamente la iglesia protestante, las Biblias protestantes. Ellos nada más aceptan estos 39 libros del Antiguo Testamento.
Primera versión de la Biblia masorética o Biblia hebrea. 39 libros escritos todos en hebreo. Luego, segunda versión de la Biblia Septuaginta, o también llamada Biblia de los 70. Esta Biblia Septuaginta o Biblia de los 70 es la versión de la Biblia que usaban los judíos en la diáspora, es decir, los judíos que vivían fuera de Israel, que habían sido llevados cautivos a otro país o que por negocios o que por situaciones de vida habían emigrado a otro país. Específicamente, esta Biblia Septuaginta surge en Alejandría, en Egipto. Entonces, esta Biblia Septuaginta surge en Alejandría, en Egipto. Ahí es donde se escribe y la traducen 70 personas sabias del hebreo al griego. Entonces, por eso se le nombra Biblia de los 70, porque se usaron 70 traductores judíos que vivían en Grecia para traducirla del hebreo al griego, y que los judíos que vivían en Grecia pudieran acceder en el idioma griego a esta lectura. Porque habremos de recordar algo, que ya habían pasado muchas generaciones de judíos que vivían en Egipto, o que vivían en Grecia, o que vivían en otros países fuera de Israel, y que evidentemente el hebreo original se había ido perdiendo, se había olvidando. Entonces, un encargo de estos 70 traductores, 70 sabios, fue traducir la Biblia hebrea al idioma griego. Por eso se le llama Biblia Septuaginta o Biblia de los 70. Y para esta Biblia de los 70 ya se usan los 46 libros del Antiguo Testamento. Ya se usan 46 libros, los 39 que son de la Biblia masorética, más 7 libros que provienen de la tradición hebrea y que se continuaron leyendo fuera de Israel. Es decir, que las personas que fueron llevadas al cautiverio o que salieron de Israel para vivir en otro lado, se llevaron 46 libros, no 39, 46. Entonces, esos 46 libros son parte de la Biblia Septuaginta, que es la base de la versión católica. Entonces, esto es importante. Esas dos versiones, la Biblia hebrea, que son 39 libros en hebreo, y la Biblia Septuaginta, que son 46 libros, son las primeras Biblias. Y repito, la Biblia hebrea se usa en Biblias protestantes, 39 libros. La Biblia Septuaginta, que tiene los 39 libros de la Biblia hebrea, más 7 que se les da el nombre de deuterocanónicos, forman la base de la Biblia católica. Y la tercera versión de la Biblia es la Biblia ya completa de libros del Antiguo Testamento más libros del Nuevo Testamento, que se conoce como la Biblia Vulgata, que se tradujo por San Jerónimo a pedido de San Damaso en el siglo IV después de Cristo. Existía ya en los libros hebreos, los libros griegos, pero dispersos. Entonces San Damaso le solicita a San Jerónimo que traduzca toda la Biblia al latín, que es el idioma oficial de la Iglesia, que era el idioma oficial del Imperio Romano. Entonces, San Jerónimo traduce del hebreo y del griego al latín toda la Biblia completa, los 73 libros. A esta Biblia traducida al latín se le conoce como Biblia Vulgata o Vulgata Latina, también recibe ese nombre. Entonces tenemos las tres versiones originales de la Biblia. Biblia hebrea con 39 libros, Biblia Septuaginta escrita en griego con 46 libros, ambas Biblia hebrea y Biblia Septuaginta con los libros del Antiguo Testamento, y la Biblia Vulgata Latina con los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Sale pues. Tengo aquí saludo a mi hermano Carlos Bello, que dice: hola, me gustaría tener el orden de lo que nos ha hablado, gracias. Bueno, Carlos, hemos hablado desde hace un ratito sobre algunos conceptos generales de la Biblia, partiendo de los numerales 21, 22, 23 y 25 de la Constitución Dogmática Dei Verbum, que nos dice que los católicos, numeral 21, los católicos debemos de tener veneración especial por la palabra de Dios y por el cuerpo del Señor. Las dos partes son alimento espiritual, palabra
y cuerpo del Señor. Nos dice que debemos tener el numeral 22, debemos de tener una versión de Biblia en casa autorizada por la autoridad eclesial, pero donde también esa Biblia católica autorizada puede permitir la participación de hermanos separados en la traducción de la Biblia. Numeral 22. Nos habla también de que las personas que se dediquen a la exegesis, es decir, a la investigación bíblica, la deben de poner al cuidado del magisterio de la Iglesia para que sea actualizada a nuestra vida actual. Y el numeral 25, que toda homilía, prédica o enseñanza debe de ser centrada en las Sagradas Escrituras, para no quedarnos como predicadores vacíos y superfluos. Luego hablamos del nombre que se le da a la Biblia, hablamos de quiénes son las personas participantes en la Biblia, hablamos de los idiomas de la Biblia, hablamos de las versiones de la Biblia, que es hasta donde vamos ahorita. Dice Roberto Chávez, dice: hola, me voy conectando, no sabía de esta transmisión, se oye muy interesante, ojalá la pueda escuchar completa. Claro que sí, Roberto, te saludo, muchas gracias por sintonizarnos. Mira, esta transmisión queda grabada ahí, está en vivo, pero queda grabada ahí en mi perfil de Face. Desde ahí ya una vez que termine la puedes nuevamente volver a iniciar para que la tengas desde el principio. Entonces ahí se queda, no se pierde, nada más es cuestión de buscarla y para que la retomes desde el inicio. Y no perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Dice María Isabel Granillo Godínez, dice: es muy clara la información que nos comparte, gracias. Aguilar Janet, hola profe, saludos maestra Janet, saludos, esperando que Dios la bendiga, que Dios le siga dando esa gracia para seguir trabajando con mucho ahínco y con sus estudiantes. Bien, entonces, ahora, ¿qué diferencias hay entre una Biblia católica y una Biblia evangélica? Porque esa es también una de las grandes dudas que luego surgen. ¿Cuál es la diferencia básica entre una Biblia católica y una Biblia evangélica? Bien, primeramente los libros, ¿sí? La Biblia católica tiene 73 libros, 73. Las Biblias evangélicas solamente tienen 66 libros. La Biblia católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. 46 más 27 nos dan 73 libros, Biblia católica. Biblia evangélica, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Queda un total de 66 libros. Esa es la primera diferencia. La Biblia católica tiene su fundamento en la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70. La Biblia evangélica tiene su fundamento en la Biblia hebrea o masorética. Entonces, de ahí es donde proviene la diferencia de traducciones. Repito, primera diferencia, 73 libros de la Biblia católica, 66 de la Biblia evangélica. Segunda diferencia, el fundamento de la Biblia católica es la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, que ya explicamos, que era la más usada por los judíos que vivían fuera de Israel, que era la gran mayoría, donde incluía 39 libros de la Biblia hebrea y 7 libros deuterocanónicos. Todos del Antiguo Testamento quedan 46, más 27 del Nuevo Testamento. Otra diferencia de las Biblias católicas es que Dios Padre recibe el nombre de Yahvé o el Señor cuando es ecuménica. Las Biblias evangélicas, el nombre de Dios Padre es Jehová. Y una cuarta diferencia básica es que las Biblias católicas necesitan la autorización en este caso de la autoridad eclesial, es decir, de los obispos, de las comisiones episcopales que autorizan que la versión no contiene error, que la versión está fielmente traducida y que es buena para la enseñanza. Eso se manifiesta a través de un sello que viene en las primeras páginas o una carta que viene en las primeras páginas donde se da a conocer precisamente que esa Biblia tiene una autorización. Entonces vamos a ver si se puede ver ahorita un ejemplo. Aquí está, a ver si se distingue este ejemplo. Esta Biblia es una Biblia versión Dios habla hoy. Esta versión Dios habla hoy es una Biblia ecuménica
que fue escrita por Sociedades Bíblicas Unidas, en las cuales pues participaron hermanos separados. Y aquí en esta página se ve que está el texto y la firma de quien está autorizando el uso de esta Biblia para la enseñanza y la predicación católica. En este caso de la Biblia Dios habla hoy, quien autoriza es el obispo auxiliar de Brasilia, secretario general del CELAM, Raimundo Damasceno Asís. Entonces, esta versión de la Biblia se llama Dios habla hoy, Biblia de estudio, Dios habla hoy. ¿Sale? Entonces esa sería la cuarta diferencia, que las Biblias católicas tienen la autorización para poderse usar en la enseñanza y en la predicación católica. ¿Sale? Entonces, esas cuatro diferencias, repito, cuatro diferencias entre la Biblia evangélica y la Biblia católica. Biblia católica, 73 libros, Biblia evangélica, 66 libros. Segunda diferencia, la Biblia católica tiene como base la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, la Biblia evangélica tiene como fundamento la Biblia hebrea. Tercera diferencia, el nombre de Dios Padre en la Biblia católica es Yahvé o el Señor, y en la Biblia evangélica el nombre de Dios Padre es Jehová. Y la cuarta diferencia, la autorización que debe de provenir de algún obispo o de alguna confederación, en este caso episcopal, ¿no? Alguna conferencia episcopal según el país donde se está editando. Ahora, ¿qué versiones de Biblia son católicas? Yo voy a nombrar solamente algunas, pero hay muchísimas, hay muchísimas versiones. Ya les di las cuatro características o diferencias que hay para que ustedes puedan identificar una Biblia católica de una Biblia evangélica. Ahora, ¿qué versiones tenemos? Se las voy a mostrar. No es cuestión de presunción ni mucho menos, pero voy a mostrarle algunas que yo tengo. Primeramente esta que les decía yo es Dios habla hoy. Es una versión ecuménica. Dios habla hoy, versión ecuménica. Esta es una versión de Biblia católica que se puede usar para enseñanza y prédica católica. Tenemos otra versión que es la más conocida y la que a mí me gusta mucho, que es la versión, en este caso, Biblia de Jerusalén. En este caso es Biblia de Jerusalén latinoamericana. Esta es otra versión católica, Biblia de Jerusalén latinoamericana. Tenemos la versión original de la Biblia de Jerusalén, es esta, permítame tantito, a ver, para poder manipularla. Es esta, la versión original de Biblia de, versión traducida del original de Biblia de Jerusalén. Esta es traducción de 1975, ¿sí? Esta es otra versión de Biblia católica. Ahí la Biblia de Jerusalén latinoamericana está adaptada a un lenguaje más actual. Y la Biblia de Jerusalén versión de 1975 trae una traducción un poquito más fiel, pero un poquito más compleja. Tenemos esta Biblia juvenil también, ahorita se las muestro. Biblia católica para los jóvenes. Esta es otra versión católica. Biblia católica para los jóvenes. Esta es otra versión de Biblia. Tenemos la versión tradicional, que es la que se usa en la mayor parte de grupos, que es la Biblia latinoamericana, versión latinoamericana, espero que se pueda ver bien. Esta es otra versión de Biblia católica. Tenemos una versión, esta que es versión de bolsillo, Biblia de nuestro pueblo. Hay versiones ya de letra grande, esta es una versión de bolsillo de letra pequeña, Biblia de nuestro pueblo, es otra versión católica. Tenemos esta Biblia de la Nueva Evangelización, otra versión católica. Biblia de la Nueva Evangelización, otra versión católica que tenemos también por aquí a la mano. Tenemos Biblia de las Américas. Este es otra, perdón, es otra versión. Perdón. Ahorita le enfoco bien. Aquí está. Biblia de las Américas, sí, también es otra versión católica. Entonces, ahí vamos aquí varias versiones católicas. Biblia de Jerusalén de bolsillo, pero esta traducción es de 1964. Biblia de Jerusalén de bolsillo de 1964. La anterior que les mostré era Biblia de Jerusalén de traducción del 75.
Esta es del 64, versión de bolsillo. Y tenemos esta versión Dios habla hoy, también de bolsillo, también una Biblia ecuménica interconfesional. Todas estas Biblias que les he mostrado son Biblias católicas, son Biblias de versiones católicas. Entonces, cualquiera de estas Biblias está autorizada por las autoridades eclesiales para poder utilizarse en la enseñanza y la prédica. La versión evangélica más usada es la versión Reina Valera. Hay diferentes versiones según los años en los que se tradujo, pero bueno, esas no voy a hablar. Hay otras Biblias que son de esa misma versión, pero les dan un poquito más de punch mercadológico, ¿no? Biblia arcoíris, Biblia para varones, Biblia para mujeres, Biblia de estudio del oso. Bueno, hay diferentes, pero católicas las que acabo de nombrar: Biblia de Jerusalén, Biblia Dios habla hoy, Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén latinoamericana, Biblia para jóvenes, Biblia del pueblo de Dios. Hay otras versiones muy buenas también que no tengo, pero que están también ahí a la venta. Las pueden conseguir en cualquier lugar. La Biblia del misionero, que por aquí me está mandando mi hermana Marisabel Granillo Godínez. Gracias, Marisabel, por tu participación. Biblia del misionero. Tenemos Biblia Nácar Colunga, Biblia Torres Amat, que son también católicas. Entonces hay diversidad de Biblias católicas. O sea, la palabra de Dios tiene diferentes versiones para que tú y yo las tengamos a la mano. Bueno, esta transmisión pues ya está llegando a su final. Ya con esto me voy despidiendo. No sé si hubiera alguna otra pregunta antes de retirarme, la paso a contestar si es que fuese necesario. Pero lo importante es que esto te haya servido hoy de algo, que esta transmisión haya servido de algo para las personitas que nos están sintonizando. Estas transmisiones corresponden a un curso de Sagradas Escrituras que estoy impartiendo vía plataforma de Facebook Groups. Pero, es decir, hay un grupo que estamos tomando el curso de Sagradas Escrituras. Estas transmisiones van dirigidas para ellos. Pero a raíz de que hace 8 días, por un error involuntario, pero que por gracia de Dios se dio, que esta transmisión la hice abierta, la primera transmisión la hice abierta, me equivoqué. Y entonces varias personitas que estuvieron presentes, que vieron la transmisión, me sugirieron que hiciera yo las transmisiones abiertas para que los que no están dentro del curso de Sagradas Escrituras pudieran también pues aprender un poquito. Entonces, por eso esas transmisiones son abiertas. En ocasiones van a ver que me dirijo a los integrantes del grupo que están tomando el curso, pero pues ya estamos abriendo la transmisión a quienes quieran. Estamos haciendo una transmisión, una por semana. Esta es la segunda. Más o menos van a ser 9 semanas las que estaríamos transmitiendo, pero también, si Dios permite, y si ustedes por ahí me mandan mensajitos, podamos ampliar a una segunda transmisión por semana, es decir, que hagamos 2 transmisiones por semana. Una para efectos del tema, uno para efectos de los conocimientos de la temática del curso, y otra para hacer lectio divina. Otra transmisión en otro día para hacer lectio divina. ¿Qué es la lectio divina? La lectura orante, la lectura a través de la palabra de Dios, la lectura a través de la Sagrada Escritura, lectura, oración, meditación y acción. Entonces eso lo voy a dejar ahí tentativamente. Ya les avisaré si hacemos la segunda transmisión para Lectio Divina, pero momentáneamente entonces tenemos una transmisión por semana para los efectos del curso de Sagradas Escrituras, abierta a todos los que quieran sintonizarnos, no nada más para los hermanos del curso, que evidentemente, va dirigido a ellos, pero por la aceptación que ha tenido, pues nos abrimos a más hermanos. Y después, si es posible, hacemos una segunda transmisión de Lectio Divina. Esto ya les estaría yo avisando los días, las horas. Generalmente podría hacer entre lunes, martes o miércoles. Pero bueno, lo vamos a dejar momentáneamente así. Dice mi hermano Antonio Benito Miguel Blanco, dice: muy buena explicación acerca de la Biblia. Gracias, hermano. Esperemos más temas. Claro que sí, lo que les decía, la siguiente semana estaremos tratando otros temas de la Sagrada Escritura, del curso de Sagradas Escrituras, y la intención es ampliarlo a hacer también Lectio Divina en otro día distinto. Si Dios nos lo permite y ustedes así lo aceptan,
pues lo haríamos de esa manera. Si quieren mandarme un mensajito para que pueda yo saber quiénes están de acuerdo en que se haga Lectio Divina, pues entonces ya la iremos programando. Connie Castillo, mi hermanita desde Ecatepec. Connie, muchas gracias. Gracias por compartir, me dices. Gracias a ti por sintonizarnos. Saludos a Ecatepec. Nos vemos este sábado allá en el concierto de alabanza que van a tener. Me invitaron y voy con mucho gusto a participar. No del concierto, porque yo no sé cantar ni tocar nada, sino a verlo y participar con ustedes. María Isabel Granillo Godínez, muchas gracias. Dice, muchas gracias, realmente es infinito el estudio de la Sagrada Escritura y a mí particularmente me hace amar y abrazar más mi fe católica. Gracias, María Isabel Granillo Godínez. Rosalba Echaniz dice, muchísimas gracias, Dios lo bendiga, buenas noches a todos. Roberto Chávez dice, agradezco tu información e iniciativa acerca de la Biblia. Quedo al pendiente de la próxima transmisión. Claro que sí, Roberto Chávez, amigo, hermano desde la preparatoria. Pues saludos y estamos en contacto y voy a publicar las fechas y las horas de la transmisión. A mi hermano Claudio Figueroa, allá desde Tuxtla Gutiérrez, hermano, muchas gracias por estar viéndonos. Saludos a toda esa hermosa tierra chiapaneca. Carlos Bello me dice, gracias. Hermanos que me han seguido por esta transmisión, les agradezco su tiempo, les agradezco su interés, seguimos en contacto. Esta transmisión, repito nuevamente, queda en la plataforma, en mi perfil, queda en mi perfil de Facebook, para quien la quiera consultar, quien la quiera compartir, pues queda abierta para que pues la puedan iniciar desde el principio, que si es que apenas se sintonizaron. Y también ahí mándenme un post si están de acuerdo en que hagamos una segunda transmisión, pero la segunda sería acerca de Lectio Divina. Estarían 2 transmisiones por semana, una transmisión para el curso de Sagradas Escrituras y otro día una transmisión para Lectio Divina. Hermanito Neri Martínez Trejo, saludos, hermanito Neri, que te acabas de sintonizar. Les comentaba yo, nos vemos el próximo sábado allá en la parroquia de San Juan Bosco para el concierto de alabanza. Bueno, me despido, le pido a Dios que los bendiga a todos ustedes, que Dios los cuide, que Dios los llene de paz, de alegría. Dios les bendiga a todos, muchas gracias. Antes de irme, dice Marta Yolanda Torres, dice gracias, muy clara la explicación para nuestra tarea. Linda noche. Gracias. Gracias a todos los que se están sintonizando. Gracias, Marta Yolanda. Me despido. Dios queda con ustedes. Pero sigue la plataforma abierta. Si hay dudas, mándenlas y ahí mismo las iré contestando. Muy buena noche a todos. Muchas gracias.